Hermano, muchas gracias a Dios damos esta mañana. Es realmente un gozo, un privilegio, un placer, un honor estar en este lugar porque sabemos que nuestro Dios, como declara su palabra, está en medio de las alabanzas de su pueblo. Hemos alabado su nombre, hemos glorificado su nombre, hemos sido expuestos a su evangelio a través de estos cánticos y queremos seguir ahora exponiéndonos a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo, a través de la predicación precisamente de la palabra. Entonces quiero animarte a que podamos ir al libro de Zacarías, capítulo 1, vamos a estar exponiendo esta mañana los versículos del 1 hasta el 6. Zacarías capítulo 1, versículos del 1 hasta el 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Estábamos perdidos, estábamos fuera de casa, Señor. Estábamos buscando en vano sentido y propósito, Señor, en este mundo, sin darnos cuenta que nuestro corazón, Padre, solo encuentra descanso y solo encuentra vida en ti, Señor. Pero te damos las gracias por Cristo, porque estábamos lejos, estábamos perdidos, pero hemos sido hechos cercanos y nos hemos podido ahora reconciliar contigo por causa del sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Gracias, Señor. Te ruego porque esta mañana tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y tengamos ahora un corazón manso, humilde y receptivo a tu voz, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que desde antes de venir a este lugar hayamos tomado el compromiso y la decisión de ser obedientes a tu voz. Señor, manténnos atentos a tu palabra en esta mañana. Guárdanos de distraernos en las vanidades de este mundo, para no perdernos, Dios mío, ni una tilde de todo lo que tú has de hablarnos esta mañana, Señor. Gracias por revelarte en nuestra vida. Gracias por continuar hablando a tu iglesia, Señor. Gracias. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Bueno, queremos continuar esta mañana nuestra serie expositiva Edificando para la Gloria de Dios. La semana pasada estuvimos terminando el capítulo 6 del libro de Esdras. Ya el templo finalmente está reconstruido. Era la escena que veíamos al final del capítulo 6. Pero hoy queremos dar un paso atrás. Precisamente cuando la obra se había detenido, el Señor levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que ellos animen, exhorten y también confronten al pueblo y de manera que ellos puedan reanimar esta obra y continuar la obra de reconstrucción que estuvo detenida por quizás más de 15 años. Entonces, hoy queremos ver, ya vimos hace 2 semanas cuál fue a rasgos generales el mensaje de Ageo que levantó, que Dios usó para animar al pueblo, y hoy vamos a acercarnos a solamente una parte, quizás el inicio, solamente el inicio, ¿no?, de este mensaje que el profeta Zacarías tenía para el pueblo. Vamos a leer nuevamente el versículo 1. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Se nos dice que este hombre es profeta, es hijo de Berequías, hijo de Ido. Esto significa que proviene de una importante familia de sacerdotes. En consecuencia, pertenece a una categoría superior de la sociedad. En su libro, además, nos damos cuenta que era alguien de influencia, porque tenía acceso al sumo sacerdote, tenía acceso al gobernador. Era, por tanto, una figura pública, reconocida.
Sin embargo, a pesar de todas esas cualidades que pudiéramos extraer de estos primeros versos, a pesar de que escuchamos todas estas cosas, lo más importante que necesitamos aprender acerca de la persona de Zacarías es que es el hombre que Dios está levantando para dar su palabra. Lo que Zacarías va a decir no lo dice en el nombre de Zacarías, sino que está hablando en el nombre de Dios y está hablando de parte de Dios. El ministerio de Zacarías comienza 2 meses después que comienza el ministerio de Ageo. Él, a diferencia del lenguaje directo y claro de Ageo, tiene más bien un lenguaje apocalíptico, lleno de visiones, quizás de difícil comprensión, y es el mismo contexto histórico en el cual levanta también el profeta Ageo. Hay necesidad de que la obra sea reavivada, de que el templo sea reconstruido, de que el pueblo se ponga manos a la obra. Entonces es interesante que Dios levanta a 2 profetas con cualidades bien distintas. Uno es claro en su mensaje, uno es directo, uno dice todas las cosas, sin embargo el otro está más bien usando un lenguaje lleno de visiones, un lenguaje apocalíptico. Tuvimos la oportunidad, como decía, de escuchar el mensaje de Ageo hace unas semanas y hoy queremos ir al mensaje de Zacarías. Nuevamente dice el versículo 1, vino palabra de Jehová al profeta. Otra vez, la obra está detenida, el pueblo no sabe qué hacer, está lleno de temor, y el que toma la iniciativa en medio de todo este asunto es Dios mismo. Dios es el que interviene, toma la iniciativa y envía a Zacarías primeramente con un mensaje de arrepentimiento. Desde el verso 1 vemos entonces que el protagonista de esta obra no es Zacarías, sino el mismo Dios, es su iniciativa y es su propósito lo que mantiene viva la esperanza de que este templo llegará a reconstruirse. Y qué bueno es haber visto el capítulo 6 la semana anterior, porque vimos que precisamente el templo llegó a su fin. Dios se revela a su profeta y habla por medio de su boca, exhortando al pueblo para que éste se arrepienta. Es interesante, dice el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y a partir del versículo 3 empieza a relatar y empieza a mostrar este mensaje de arrepentimiento para con el pueblo. Es interesante porque por lo general cuando la palabra arrepentimiento nos es mencionada y el volver al Señor nos es mencionado, solemos enseguida pensar en los incrédulos. Solemos pensar en que aquellos que necesitan arrepentirse y aquellos que necesitan volver al Señor no están en estas 4 paredes, sino que están fuera de la iglesia. Pero Zacarías no está hablando con gentiles. Zacarías está hablando con personas que conocían la ley de Dios, que conocían las promesas de Dios. Está hablando con un pueblo que sabiendo estas cosas ha perdido el rumbo, ha perdido el camino, está perdido, se ha acomodado en su pecado. Ellos comenzaron con mucho entusiasmo a emprender la obra. Recuerdo cuando predicamos Esdras capítulo 3, solamente se habían puesto los cimientos del templo y ya se escuchaba algarabía al otro lado del río, los cánticos, la emoción, gente llorando, gente alabando al Señor. Pero luego de enfrentar un poco de oposición, tuvieron temor, se desanimaron. El ver quizás que las grandes promesas que hicieron Ezequiel, que hizo Isaías, no se cumplían en el tiempo que ellos esperaban que se cumplieran. Todas estas cosas se juntaron para que la obra de Dios estuviera detenida por más de una década. Su fidelidad a Dios, debido a todas estas cosas y fundamentalmente debido a su desobediencia, había flaqueado. Por eso este texto es tan relevante para nosotros hoy, porque mi hermano, es una triste realidad que siendo creyentes, congregándonos domingo tras domingo, podemos ser tan hipócritas y podemos estar tan lejos de Dios como lo estuvieron los fariseos en los tiempos de Jesús, o como lo estaban los israelitas en este tiempo, que teniendo una misión y estando de vuelta ya en la tierra, pues se habían alejado de Dios y habían puesto sus propios intereses por encima de los intereses de Dios. Si esta es tu condición esta mañana, si tu condición esta mañana es la de alguien que está lejos de Dios, o la de alguien que está considerando por muchas razones, por muchos motivos, alejarse de Dios, o la de alguien que quiere evitar alejarse de Dios, el mensaje de esta mañana es para ti. Y el Señor lo que hace en este pasaje es darnos 2 razones por las cuales deberíamos volvernos a Él en obediencia a su palabra. Lo primero que vemos en los versículos del 1 hasta el 3 es que el justo juicio de Dios en el pasado nos llama a regresar a Él. Zacarías comienza su llamado al arrepentimiento con un simple recordatorio. Se enojó Jehová en gran manera
contra vuestros padres. Es interesante porque en el hebreo lo que está diciendo es que Dios se ha airado, estuvo airado con ira. Ustedes saben que en el hebreo repetir la misma idea más de una vez implica hacer un énfasis fuerte sobre este término. Dios estuvo airado, enfurecido, grandemente indignado con sus antepasados por causa de sus pecados y su rebeldía. Mira lo que dice el Salmo 78, los versículos 10 y 11, que resumen perfectamente la pecaminosidad de Israel que lo terminó llevando al exilio. Dice el Salmo: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El pueblo de Dios en el pasado había olvidado las maravillas que Dios había hecho con ellos. Piensa en toda la historia del Antiguo Testamento, piensa en todos los milagros, todas las maravillas, la liberación de Egipto, cómo el pueblo fue alimentado de forma milagrosa en el desierto, cómo el agua, su sed fue saciada en el desierto de forma milagrosa, cómo ellos recibieron la ley, cómo ellos hicieron pacto con Dios de no quebrantar su palabra, y ellos se olvidaron que cuando estuvieron débiles, Dios venció a sus enemigos y por causa de Dios conquistaron la tierra prometida. Olvidaron las misericordias pasadas de Dios una y otra vez. Y una y otra vez Dios enviaba a sus profetas para advertirles de las consecuencias de sus pecados y del juicio que caería sobre ellos si no se arrepentían. Y precisamente eso es lo que están haciendo ahora. Ellos están ignorando, ellos están despreciando el mandato de Dios de que reconstruyan el templo. Les he llevado de vuelta, les he sacado de la cautividad, han salido del exilio para que hagan mi obra y ellos están acomodados en su pecado. Sin embargo, a pesar de olvidar todas estas cosas, ellos siguen en el presente obviando también la palabra de Dios y siguen insistiendo en cometer el mismo error. Sin embargo, como también antes, Dios en su misericordia levanta a un profeta. Ahora levanta a Zacarías para advertirles. La primera razón por la cual ellos deben volverse a Dios es precisamente porque ellos fueron testigos, mi hermano, de que el pecado tiene consecuencias. Que ya Dios ha derramado su juicio en el pueblo, sobre sus padres. Miren el versículo 3. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta otra vez deja claro que él no está hablando en su nombre, está hablando en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el solo versículo 3 repite 3 veces esa expresión, Jehová de los ejércitos. Zacarías quiere que entiendan que ellos no están escuchando la voz de un simple hombre, sino que están escuchando el mandato y el llamado de aquel que es el rey sobre los cielos, sobre la tierra, aquel que gobierna sobre las huestes celestiales, aquel ante el cual todos los ángeles con todo su poder no son más que siervos, no son más que gente que está dispuesta a obedecerle. Y esto me habla un poco también de la insensatez de la desobediencia humana. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. El monte ponte aquí, monte ponte allá, y el monte se mueve. Los peces están aquí, las aves están acá, y las aves van para allá, y los peces van para acá. Dios le dice a los ángeles: sean para aquí, sean para allá, y los ángeles obedecen. Ahora Dios le dice al hombre: arrepiéntete de tu pecado, y el hombre dice: no. Así de terco es el corazón del hombre. Así de insensato es el corazón del hombre. Así de necio es el corazón del hombre. Y juntamente con este mensaje de llamado al arrepentimiento y de volverse a Dios, Zacarías nos habla de un tema que difícilmente encontraremos mencionar en las iglesias domingo tras domingo. Vivimos en una cultura donde Dios ha sido despojado de muchos de sus atributos. Por tanto, puedo con todo dolor en mi corazón realmente asegurar que en muchos lugares que se llaman iglesias no se está adorando al Dios verdadero. Se están adorando ídolos conforme al corazón de los hombres. Y uno de los tantos atributos, una de las tantas perfecciones de las cuales en muchos lugares Dios ha sido despojado, es precisamente su ira. Es precisamente este llamado también al arrepentimiento. Lamentablemente, como digo, muchos cristianos hoy, la idea de la ira de Dios es irreconciliable. No pueden reconciliar cómo Dios puede ser un Dios de ira, un Dios de fuego consumidor y al mismo tiempo ser un Dios de amor y un Dios justo y un Dios bueno. Y eso nos pasa, mi hermano, por muchas razones. ¿Okay? Nos pasa por muchas razones.
Pero una de esas tantas razones es que cuando imaginamos la ira de Dios, la imaginamos como nuestra ira. La imaginamos como cuando nosotros estamos molestos y airados. Cuando estamos airados, decimos cosas que no pensamos, o sea, que no pensamos decir, usamos malas palabras, simplemente no razonamos, nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Y cuando pensamos en la ira de Dios, creemos que esa ira es igual que la nuestra. Pero Zacarías nos está mostrando todo lo contrario. Y de esa manera, mi hermano, al no considerar la ira de Dios como uno de sus atributos, los despojamos de una de sus perfecciones. El Dios de bondad y el Dios de amor se ha revelado también como un Dios que es fuego consumidor. Y gloria a Él, mi hermano, porque eso nos da la esperanza, eso nos da la seguridad, nos da la certeza de que todo el mal que vemos en este mundo no quedará sin castigo, sino que la ira de Dios será derramada completamente sobre todo lo malo, sobre todo lo perverso de este mundo, y será quemado el pecado en un día. Todo el pecado de este mundo será quemado en este fuego. Muchas veces nos pasa que nosotros nos airamos contra otros por defender nuestros propios intereses. Defender nuestro orgullo, defender lo que amamos, defender nuestra persona. Rara vez nosotros nos airamos para defender lo santo. Rara vez nosotros nos airamos para defender, por así decirlo, el carácter de Dios que está siendo blasfemado. Jesús es un perfecto ejemplo de lo que es airarse justamente. Cuando entra al templo, ¿verdad? Ve que esta casa de oración ha sido convertida en una cueva de ladrones y Jesús entra con una ira santa, con una justa ira y vuelca las mesas. Él está no defendiendo, por así decirlo, sus propios intereses, sino que está defendiendo los intereses del reino de Dios. Pero nuestra ira no es así. Nuestra ira no es como la ira de Dios. Otro sentido en el que el pasaje nos muestra que la ira de Dios es diferente a la nuestra es que todavía hay posibilidad de reconciliarse con un Dios de ira. Si nos volvemos a Él, si nos arrepentimos sinceramente de todo nuestro corazón, este Dios nos dice, yo me volveré a ustedes. Pero qué distinta es la ira nuestra. El texto nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros no somos así de forma natural. Aún estando en Cristo, tenemos que lidiar y tenemos que luchar con nuestra capacidad para dar perdón a aquellos que nos han agraviado. Decimos, ¿verdad? Como también se dice en el mundo, yo perdono pero nunca olvido. Eso no es perdón, mi hermano. Eso no es perdón. O por lo contrario, le decimos a las personas, no importa lo que tú hagas para demostrarme que estás arrepentido, no importa si te arrodillas, si me cantas una serenata, no importa si me das un gran regalo, no importa lo que tú hagas, igual voy a seguir enojado, igual voy a seguir molesto, igual voy a sostener mi ira sobre ti. Hermano, gracias a Dios, porque así no es Dios, así no es Dios. Gracias sean dadas a Dios porque su ira es justa, su ira es santa. No es como la nuestra que se basa en nuestro orgullo, en nuestros caprichos, pero también tenemos que dar gracias a Dios porque Él, siendo un Dios de ira, es un Dios que realmente perdona. Mi hermano, cuando le pedimos perdón a Dios, ese pecado es enterrado en el fondo del mar. Nunca jamás Dios va a volver a echarte en cara ese pecado. Cuando nosotros pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, en ocasiones todavía llevamos la carga. Decimos que hemos confesado el pecado, pero salimos de ese lugar de oración todavía llevando la carga. Y ya Dios lo olvidó. Ya Dios lo limpió. Ya Dios realmente quitó esa carga de sobre nosotros. Gracias a Dios. Gracias Dios porque no volverás a echarme mis pecados en cara porque tú los has enterrado. Gracias Dios porque por causa de que tú derramaste toda tu ira sobre tu Hijo en la cruz, nunca más yo volveré a ser objeto de tu ira. Gracias, Señor, porque ahora, no como antes yo era un hijo de ira. Sobre mí reposaba justamente la ira de Dios. Pero ahora, mi hermano, ahora en Cristo, ahora en aquel que me ha salvado, que me ha dado vida, lo que reposa sobre mí para siempre es el amor infinito de Dios. Y mi hermano, quiero recordarte algo. Un día, tú te volviste a Dios, sabiendo cuán grandes pecados tú cometiste contra Él. Y aún así, teniendo esa gran deuda para con Dios, aún así, tú fuiste perdonado, tú fuiste recibido. Ese perdón, mi hermano,
esa gracia inmerecida que tú recibiste, tómala ahora, sé un imitador de Dios como su Hijo amado y perdona a aquel que te ha agraviado. Aquel contra el cual sientes rencor, contra el cual todavía quizás sientes odio o desprecio por algo que te hizo, perdónalo, sabiendo que cosas peores Dios te ha perdonado. Cosas peores Dios te ha perdonado. De una deuda mucho mayor tú fuiste liberado. Pero si insistes por lo contrario en abrazar tu pecado, mientras ignoras la voz de Dios, te recuerdo que así como en el pasado cayó la ira de Dios sobre este pueblo impenitente, así hay un tiempo futuro en el que la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos que no se han refugiado en Cristo. Y yo no quiero que tú recibas eso. Yo quiero que tú seas de aquellos que escucharán hoy la voz de Dios y se volverán a Él en arrepentimiento y fe. Yo te animo a que si no lo has hecho ya, o que si quizás has quitado tu mirada, pues hoy pongas tu mirada en este Salvador, en este Cristo, en este Salvador sangrante que está en la cruz, que murió en la cruz y que resucitó el tercer día, que deposites toda tu carga, todo tu pecado sobre este hombre, sobre este Dios hecho hombre, porque solamente a través de Él tendrás vida eterna. Solamente a través de Él podrás vestirte de una justicia de la cual realmente Dios va a sentirse, va realmente a recibirla. El Dios de ira es un Dios de amor, es un Dios que recibe a aquel que viene de vuelta a Él. Pero el que cree en el Hijo, como dice el apóstol Juan, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que cuando tú salgas de este lugar, si has entrado con la ira de Dios sobre ti por no creer en Cristo, yo te animo esta mañana, yo te exhorto, yo clamo de veras, quisiera agarrar tu corazón ahora y obligarte de veras. No rehuses la gracia de Cristo, no rehuses este llamado al arrepentimiento. Vuélvete a Él y tendrás vida eterna. No solamente el juicio de Dios en el pasado nos llama a volvernos a Dios, sino que también las repetidas advertencias de Dios nos llaman a regresar de vuelta a Él. Dice el versículo 4, esto lo vemos en los versículos del 4 hasta el 6, le dice Zacarías, no seáis como vuestros padres. Zacarías ahora le da otra razón al pueblo para volver a Dios en obediencia a su palabra. Y son las repetidas ocasiones en las cuales sus padres fueron llamados al arrepentimiento, siendo advertidos de que el juicio de Dios caería sobre ellos si no se volvían a Dios. Les dice, no sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, los antiguos profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. El mismo mensaje que Zacarías está trayendo en el presente es el mismo mensaje que Dios habló en el pasado. Las mismas palabras que ustedes están escuchando ahora, sus padres las escucharon en el pasado. No sean como ellos. No sean como ellos. Esto nos habla igual de que el mismo Dios de ira también es el Dios que dice la Escritura que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pudiendo derramar su ira justamente por un solo pecado. Él decide tener paciencia. Él decide soportar el agravio. Él decide soportar tu desobediencia y decide llamarte al arrepentimiento. Toma la iniciativa de levantar en el pasado a los profetas y de levantar en el presente a pastores y predicadores para que en su nombre prediquen este mensaje. Vuélvete a mí. Dame tu corazón. Arrepiéntete de tu estado. El experto en hebreo Walter Kaiser hace una distinción entre esas dos expresiones que leemos ahí. Malos caminos y malas obras. Él dice que este mal camino es la disposición del corazón a hacer lo malo. Y las malas obras es la consumación de ese mal deseo. En el Nuevo Testamento nos muestra precisamente esto Jesús. Que no solamente debemos arrepentirnos de las malas obras que hacemos,
sino también de los malos deseos que motivaron y que fueron el motor de esas malas acciones. En Mateo capítulo 5, si no me equivoco, Jesús está atacando precisamente a aquellos que creen que porque no cometen el acto de adulterio, no son adúlteros cuando codician a otras mujeres. Esto nos habla igual. El problema del corazón, mi hermano. O sea, el corazón del problema está aquí. El problema del corazón. Lo que vemos por fuera, no solamente arrepiéntete de hacer esto, de hacer aquello, sino de la raíz del problema. No solamente de las ramas, sino de la raíz del problema que está en tu corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios recibe es este. Un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento que nace de una convicción correcta de que ya he pecado en mi corazón. De que lo que el mundo está viendo externamente es algo que ya he cometido contra ti, Señor. Aquellos que están escuchando a Zacarías saben bien de lo que Zacarías está hablando. Todavía posiblemente en sus o en sus manos estén el rollo del profeta Jeremías y de estas palabras que leemos en Jeremías capítulo 3, ellos las conocen. Dice, esto le dijo Dios a Jeremías: ve y clame estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Los antepasados de estos que están escuchando a Zacarías escucharon estas palabras. Pero ¿qué hicieron con este mensaje que el profeta Jeremías les estaba dando? Se burlaron del profeta, lo despreciaron, lo ignoraron y sufrieron las consecuencias, terminando precisamente en el exilio, del cual ahora Dios los ha sacado en cumplimiento también a su palabra. Y ahora Zacarías los confronta con una pregunta que realmente les reta. En el versículo 5 les pregunta: vuestros padres, esos que escucharon estas palabras de Jeremías, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Estos padres suyos que escucharon repetidas veces mis llamados al arrepentimiento, ¿dónde están? La respuesta que está esperando Zacarías es esta: fueron llevados al exilio por no escucharte, Señor, y murieron fuera de la tierra prometida por no escucharte, Señor. Y los profetas que predicaron estas palabras, mis siervos fieles, a los que ellos ignoraron repetidas veces, ¿dónde están? La respuesta que espera Zacarías es esta: muertos. Un día dejamos de escuchar sus constantes exhortaciones a volvernos a ti. Pero esto es lo que dice el versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿Qué pasó con mi palabra?, pregunta Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Les castigué o no les castigué? Claro que se cumplió y ellos son testigos, pero ya no solo saben de oídas, sino que ellos han podido experimentar de cerca que los cielos van a pasar, mi hermano. La tierra va a pasar, mi hermano. Todo este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los profetas pasan, los predicadores mueren, los buenos y los malos pastores mueren. Sus padres, aquellos que no se arrepintieron, ya no queda memoria de ellos, pero la palabra que yo hablé y la palabra que sigue Dios hablando ahora es viva y eficaz. Va a hacer su obra y permanecerá para siempre. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación de aquellos, o más bien de sufrir precisamente las consecuencias de sus actos? Versículo 6, la parte B, nos dice: por eso volvieron ellos. Por eso aquellos que fueron exiliados dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En Deuteronomio, muchos siglos antes de que esto ocurriera,
ya Moisés les había advertido. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Ellos comprobaron, tristemente, de forma dolorosa, ellos comprobaron que Dios es quien dice ser, que cumple lo que promete, que sus amenazas no son en vano, y entonces terminaron arrepentidos de sus pecados, pero sufrieron las consecuencias de sus pecados. Y ya Moisés les había dicho, en el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 15, les dice estas dos cosas. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es lo que están diciendo ellos. Nos alcanzaron. Tus palabras nos alcanzaron, Señor. El versículo 49 de Deuteronomio es todavía más esclarecedor. Parte de esas maldiciones que vendrían por no obedecer la voz de Dios era esta: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ellos fueron testigos. Estas palabras que Dios nos habló, que Dios nos advirtió muchos siglos antes, nos han alcanzado. Hemos recibido el justo pago de Dios debido a nuestros pecados. Las palabras del libro de Hebreos son apropiadas también para nosotros hoy. Porque si esas fueron las consecuencias, mi hermano, de ignorar la voz de Moisés, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar la voz de Dios mismo en su Hijo Jesucristo? Dice Hebreos capítulo 12 o capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina de esta manera: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hace unas semanas estuvimos estudiando precisamente la ira de Dios en nuestro culto de oración en la noche, al cual otra vez hago referencia para invitarles a que puedan asistir. Y una de las tantas cosas por las cuales deberíamos precisamente meditar, reflexionar y atesorar en nuestro corazón esta perfección divina que es la ira de Dios, es que cuanto más nos imaginamos que el Dios del universo, el que gobierna los cielos y la tierra, tiene todo el poder para derramar toda su ira y todo su enojo sobre nosotros, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, considerar esto, mi hermano, nos mantiene lejos del pecado. Nos santifica, nos hace sentir una aversión hacia el pecado, hacia aquello que pueda dañar mi comunión con Dios. Crea un odio santo hacia el pecado. Me convierte en un imitador de Dios, un imitador de la santidad de Dios. Entonces es apropiado para cada creyente en este lugar meditar en la ira de Dios. Eso provoca alabanza, provoca acción de gracias en nuestros corazones, porque ya no somos objeto de su ira, pero por otra parte nos motiva y nos anima a vivir en santidad, a vivir en completa comunión con Dios, ignorando los placeres de este mundo. Dios en el pasado mostró su fidelidad en derramar su juicio, tal y como había prometido hacer. Y por esto también es digno de honra y de gloria, porque no solo cumplirá sus promesas para con nosotros que estamos reconciliados con Él, sino que también su juicio prometido realmente caerá sobre aquellos que no se arrepienten. Ese juicio no fallará en cumplirse. Es una cita que cumplirás. Es una cita a la cual no podrás faltar. Dios está en el presente soportando con paciencia, mi hermano, a aquellos que se empeñan en levantar su puño contra Él, en reírse de sus predicadores. Él está soportando con paciencia y llama al arrepentimiento a aquellos que continúan dándole placer a su carne y poniendo en este mundo que pasa sus esperanzas. Pero un día inesperado, un día que tú y yo no sabemos, las voces de sus profetas serán apagadas. El clamor y el llamado al arrepentimiento no se escuchará más. Lo único que se escuchará será la trompeta final que dará paso al juicio final, en la cual nosotros, sus hijos, estaremos ahora con Él para siempre en la eternidad,
disfrutando lo que Él ha ganado para nosotros, pero aquellos que no se arrepientan de sus pecados irán a condenación eterna, a perdición eterna, a separación eterna de Dios. Nosotros, por el contrario, por causa de Cristo, por causa de su perfecto sacrificio a favor nuestro, tenemos la esperanza que en aquel día tendremos refugio, mi hermano. En aquel día, mi hermano, no habrá temor en nuestros corazones. Somos los únicos cuyas rodillas serán dobladas con gozo para alabar al que vive para siempre, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Aquellos que hoy creen en Cristo, podrán vivir para siempre con el Señor al quien amaron en vida. Ámale, regocíjate en Él, medita en su evangelio, porque esa es la buena noticia que nos ha librado. Es la buena noticia, mi hermano, que nos ha dado vida. Estábamos perdidos, estábamos lejos, estábamos fuera de todo buen camino. Estábamos inquietos, buscando y poniendo en este mundo nuestra esperanza en vano. Pero en el Señor hemos encontrado vida. Y Dios está clamando hoy a través de siervos inútiles, siervos débiles, siervos que pecan. Está clamando a través de su iglesia, está clamando a este mundo: vuélvete a mí, dame tu corazón, yo voy a hacerte bien. A través de los profetas Ageo y Zacarías, Dios llamó al pueblo al arrepentimiento, a abandonar su mentalidad y sus acciones pecaminosas y volverse radicalmente al Señor para hacer su voluntad. El arrepentimiento para nosotros hoy también es un llamado diario, mi hermano. Necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento todos los días, con esta certeza y con esta confianza. Dios no rechazará al corazón contrito y humillado. Aquel que nos ha perdonado está dispuesto a seguir perdonándonos, pero para cambiarnos, para volvernos realmente a Él, para darnos de su gracia que transforma, para que entonces en el poder de su Espíritu, no en nuestra fuerza, venzamos el pecado que aún muere en nosotros. Volvamos a Dios, mi hermano, en obediencia a su palabra. Esta es la única manera de edificar para la gloria de Dios. Oremos al Señor y demos gracias. Amado Señor, qué bueno es saber, Padre, que no somos ya más hijos de ira. Ya no estás más enojado contra nosotros porque has derramado toda tu ira sobre tu Hijo, Señor. Pero Padre, qué dañino es el pecado que decidimos abrazar a diario. Él rompe nuestra comunión contigo, Señor. Queremos ahora, Padre, aquellos que están lejos de ti, te ruego, Padre, que tú les concedas el arrepentimiento, que tú les hagas volver a ti, Señor, considerando, Dios mío, que has derramado tu juicio en el pasado como advertencia a que realmente juzgarás el pecado. Padre, que aquellos que están lejos de ti se vuelvan a ti ahora considerando que en tu misericordia llamas una y otra vez al arrepentimiento, Señor. Padre, te ruego que aquel que está considerando alejarse de ti para siempre, al escuchar estas palabras, Dios mío, recapacite. Vuelva en sí, Señor, y regrese a casa. Y te ruego, Padre, que aquellos que tenemos la certeza y la convicción de que estamos en la buena batalla, corriendo la carrera de la fe, al mirar estos ejemplos de juicio y de llamado al arrepentimiento, Dios mío, tengamos temor en nuestros corazones y no nos alejemos de ti, Señor, sino que busquemos vivir en comunión y en santidad contigo cada día. Ayúdanos, Señor, porque solo con un corazón que se vuelve en obediencia a tu palabra podemos edificar para tu gloria. Ayúdanos, Dios mío, a ser siervos entonces para tu gloria y para tu honra. Que pongamos manos a la obra, Señor, sabiendo que esta es tu obra y que tú la sostendrás hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.